Buenas tardes, director de Cultura, Sergio Mautone. Gracias por recibirnos. Al contrario, es un gusto siempre. Muchas gracias. Mautone, hace pocos días el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley para la creación justamente de un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales. ¿Por qué la necesidad de separar justamente lo que es la cultura del Ministerio de Educación, del actual Ministerio de Educación y Cultura? Bueno, porque creemos que a esta altura del partido la cultura afortunadamente se ha venido afianzando en nuestro país, convirtiéndose en una dimensión fundamental al momento de pensar al país en términos futuros, ¿verdad? Y en ese sentido creemos que la cultura debe consolidar su institucionalidad, fortalecer su voz dentro del funcionamiento del Gabinete de Ministros, dentro del Consejo de Ministros. De igual manera que otras carteras hoy marcan rumbo, la cultura también lo hace. Hoy es un factor sin el cual no podemos pensarnos y tenemos que avanzar, entonces, en términos de institucionalidad. Ahora, ¿qué significa consolidar un Ministerio de Cultura y Derechos Culturales? Significa ordenar una institucionalidad ya existente, pero dispersa, de manera tal que no estamos generando un planteo que al país le signifique una inversión para la que no está pronto, porque en realidad la inversión el país ya la hace y la ha ido consolidando durante estos 15 años. Así que fundamentalmente en lo que tiene que ver con la creación de un ministerio, apuntamos exclusivamente a la consolidación de la institucionalidad, a la organización de la institucionalidad, que incluso en algún caso hasta implica, sin llegar a decir un ahorro, por lo menos una redistribución del gasto de manera tal que verdaderamente se convierta en una inversión redituable para todos. Pero es un ministerio de derechos culturales, a su vez, porque defendemos la cultura como derecho fundamental y en ese sentido también hemos venido trabajando para garantizar las condiciones de forma tal que ese derecho pueda ser ejercido. Nos parece que hay que reconsagrar el derecho y además actualizarlo de acuerdo a lo que son las nuevas tendencias y tal vez un elemento original probablemente sea la primera ley en caso de aprobarse que incluya esto que voy a decir a continuación. Un elemento original es que entre los derechos que reconocemos, el derecho obviamente a la creación de bienes y servicios culturales, el derecho al disfrute de bienes y servicios culturales, el derecho a reconocerse dentro de su grupo cultural, el derecho a tener voz, el derecho de ser considerado más allá, ¿verdad?, de la concepción que uno pueda tener o de la pertenencia que uno pueda tener hacia un grupo cultural. Además de todos estos derechos, se consagra también el derecho a Internet como un derecho cultural. Y digo que seríamos una de las primeras leyes, si no la primera en contenerlo, porque esta es una fuerte recomendación de organismos internacionales que afortunadamente Uruguay está en condiciones de consagrar, entre otras cosas, porque el ejercicio al derecho está en práctica, en la medida que nuestro país ha tenido un gran desarrollo a nivel de conectividad y de accesibilidad a Internet y todo lo que de Internet surge, ¿verdad?, como oferta cultural, hoy en Uruguay es una realidad, por lo tanto consagrarlo también es ponernos en línea con una voluntad internacional y también con una posibilidad que hoy el país tiene. Director, usted hacía mención a un aspecto muy importante, no se generaría mayor gasto, porque uno cuando piensa en la separación, en este caso, o en la división de un ministerio que ya existe, ¿verdad?, considera que, bueno, que podría incrementarse el gasto. Sin embargo, Cultura está, desde el punto de vista edilicio, separado del Ministerio de Educación y Cultura, en este caso, aún. Ahora, desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿tampoco implica mayor gasto? En primer lugar, no. Hace un tiempo atrás, cuando hablábamos de todo esto y yo planteaba que crear un ministerio no implicaba mayor gasto, una ciudadana se manifestó muy molesta porque decía, bueno, mal empezamos cuando ya el propio director de Cultura está hablando de inhibir gastos para cultura. No se trata de eso. No se trata de inhibir gastos para cultura, pero tampoco se trata de generar mayores gastos nuevos al país. ¿Y en qué me apoyo? Bueno, simplemente que hoy Cultura está funcionando. Nosotros tenemos una unidad que es la Dirección Nacional de Cultura, que es una especie de ministerio en embrión, que ya tiene su presupuesto, que tiene su personal,
seguramente insuficiente, pero mal o bien está pudiendo llevar adelante una gestión. De igual manera, dentro de la órbita del Ministerio de Educación y Cultura se encuentra el SODRE con sus auditorios, en fin, con sus salas, con sus elencos estables, con sus escuelas. Eso ya está y ya está funcionando y tiene su estructura y también sus recursos humanos. Podríamos seguir, los ejemplos son varios: la unidad de patrimonio, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación. Todas estas son unidades ejecutoras que están hoy funcionando, que ya tienen su presupuesto, que tienen sus recursos, siempre insuficientes, porque los recursos son siempre insuficientes. No habría que inventarlas, están. Hay que simplemente darles un orden institucional. De hecho, la ley establece que ese ministerio se nutrirá de todas estas unidades ejecutoras, sus presupuestos, sus recursos humanos y naturalmente sus infraestructuras. De este ministerio dependen una infinidad de infraestructuras. Solo de la Dirección Nacional de Cultura dependen los museos del Ministerio de Educación y Cultura, que son nada menos que 20 edificios. Esos 20 edificios existen, están, simplemente ingresarían dentro de una órbita institucional diferente. En ese sentido es que creo que no hay mayores gastos, y si bien hay que naturalmente crear un cargo de ministro o ministra, un cargo de subsecretario o subsecretaria, un cargo de director general o directora general, también es cierto que hay cargos que dejan de existir. Por ejemplo, el de un director de cultura. En este caso, el cargo que yo ocupo no tendría razón de ser dentro de una estructura ministerial, así como esto invita también a la reformulación de otras entidades o unidades dentro del ministerio que, a la luz de una organización de esas características, se reformularían con una adecuación hoy de línea de mando. De todas maneras, el cómo no lo establece la ley, sino que deja la puerta abierta para que eventualmente sea el propio Poder Ejecutivo, de aprobarse la ley, quien implemente el proceso de transición y de organización del nuevo ministerio. Pero con lo que hoy tiene, el ministerio funciona. La ley establece sí la creación de un Consejo Nacional de Cultura, que es honorario. ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, ese es uno de los puntos importantes, porque hay un elemento a tener en cuenta. Cuando comenzamos esta gestión, que por supuesto no arranca de cero, ya viene a partir de insumos que recibimos de la gestión anterior y de un proceso en cultura muy largo. Es más, si nos queremos remontar en el tiempo, este proceso podemos decir que arranca en 1793, antes de la declaratoria de la propia independencia, cuando se crea la primera institucionalidad cultural del país, que es la Casa de Comedias. Bueno, de ahí en más, en 300 años han pasado muchas cosas. En estos últimos 15 se ha trabajado mucho en la reafirmación de la institucionalidad de la cultura y de una serie de acciones y programas que ayuden tanto al fomento, como al desarrollo, como a la circulación, como a la internacionalización. Y a propósito de esta gran acumulación que tendió a conformar las bases para un plan de cultura que recibimos del gobierno pasado, nosotros nos propusimos a principios de esta administración recorrer todo el país, cosa que hicimos realizando asambleas de las que participaron más de 1.700 actores directamente vinculados a la cultura en los 19 departamentos, a razón de una asamblea por departamento, 3 en Canelones y más de 17 en Montevideo. Y estas asambleas, entre otras cosas, arrojaron algunos hilos comunes. Por ejemplo, la necesidad de coincidir en ámbitos participativos al momento de elaborar las líneas de acción o al momento de plantearse los objetivos dentro de la cultura. De allí la necesidad de conformar un consejo que también está inspirado, si uno analiza, digamos, los modelos de administración de la cultura en el mundo, bueno, básicamente se dividen en 2 grandes bloques: aquellos por el que nosotros estamos transitando, ¿verdad?, vinculado a la estructura de un ministerio, que es la manera que entendemos se acuña mejor en nuestro país, y además hay algunas experiencias internacionales que nos avalan en este camino. Y por otro lado, la línea de los consejos de artes o los Councils of Arts, ¿no?, y promovidos fundamentalmente por el modelo inglés, o que se conoce como modelo inglés. Este consejo honorario, para lo que hay antecedentes ya en el país, el Instituto de Cine Audiovisual del Uruguay, por ejemplo, está acompañado de un consejo honorario. Este consejo honorario tiene el rol de complementar la discusión en cultura con el Poder Ejecutivo, de allí que sea el propio ministerio naturalmente quien lo preside, pero se integra a su vez de representantes de la red de directores de cultura, esperemos que así sea, a través del Congreso de Intendentes. A su vez deja la puerta abierta para que actores
de tanto de las universidades públicas como privadas y naturalmente de todos los sectores artísticos se puedan integrar. Hay además un integrante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cosa que nos parece absolutamente fundamental porque el rol que la OPP ha cumplido en el diseño prospectivo del país hacia el año 30, 40, 50 y en particular en cultura ha sido muy importante y es interesante la presencia conjunta de un actor tan incidente, ¿verdad? En el diagrama, sobre todo a futuro, de cómo debemos funcionar como Estado, como nación y por supuesto la presencia de economía, ¿verdad? Que también es un factor siempre importante en este sentido. Tony, ahora desde el punto de vista político también reviste una importancia relevante porque va a tener obviamente participación en los consejos de ministros y además el control parlamentario, el contralor directo del Parlamento, ¿no? Exactamente. Yo creo que es una gran oportunidad que el país tiene de poder discutir más a fondo el rol que la cultura desde el punto de vista institucional debe ocupar, ¿verdad? Más allá del resultado, porque esto naturalmente lo definirá el Parlamento como corresponde, yo creo que la sola discusión también da cuenta de un nivel de maduración de cultura. Esto no era pensable hace 5 o 10 años atrás, si bien es justo decir que Uruguay fue el primer país del continente que tuvo su Ministerio de Cultura, porque este Ministerio de Educación y Cultura en su primer lectura, en su primer impulso, fue un Ministerio de Cultura, al que luego se suma Educación y la historia la conocemos después. Por su peso objetivo y por su muy fuerte institucionalidad, la educación ocupa los primeros planos, pero la cultura va camino a, porque es tan incidente como lo es la educación, es complementaria en cierto sentido de la formación de cada uno de nosotros. Y la cultura nos da la oportunidad también de sentirnos parte, de desarrollarnos como individuos, de entrar en interacción con el otro. Por lo tanto, desde el punto de vista del crecimiento personal, es absolutamente imprescindible desarrollar estrategias para consolidar el acceso al disfrute y a la creación también de los bienes culturales. Y desde el punto de vista económico, cada vez más nos damos cuenta que la cultura genera también un impacto y un derrame a nivel de la sociedad y cada vez más también, y de ahí que una de las áreas que está remitida o referida en la ley, que es la de las industrias creativas, se nos convierte en una oportunidad para pensar el país en términos de desarrollo. Y en un momento en que el mundo está tan globalizado, ¿verdad?, aparece como diferencial nuestra capacidad de creatividad por sobre todas las cosas. Ya no importa tanto, no estoy desmereciendo por supuesto el rol, pero ya no importa tanto o no se destaca tanto en la producción de la materia prima en sí, si esta no tiene un valor agregado para abrirnos nuevas puertas, y ese valor agregado surge como instancia seguramente de la creatividad y la innovación, entre otras cosas. Dos aspectos que son, yo diría, esenciales a la cultura. Y cuando pensamos en arte, estamos pensando en creatividad y en innovación. Claro. Por eso que cada vez más estas áreas no solamente están llamadas a crecer y mucho, porque por un lado tienen que generar productos para atender el ocio creciente al que en principio se perfila la humanidad, sino que también son una oportunidad objetiva para ensayar nuevos escenarios, nuevas posibilidades en un mundo que sabemos que desde el punto de vista de lo que es el trabajo convencional está cambiando. La inclusión de las nuevas tecnologías hacen que, bueno, el mundo desde el punto de vista laboral, y sin ser un experto en esto, pero basta con remitirse a los medios de comunicación, que es un tema frecuente y recurrente, el mundo laboral tal cual lo conocemos hoy será reformulado en los próximos años y buena parte de los empleos que hoy tenemos desaparecerán. En cambio, aquellas actividades o profesiones que tienen que ver con el quehacer artístico o con el quehacer cultural, no solamente existen desde que existe el mundo, sino que además no están en riesgo, sino muy al contrario. Hoy están siendo requeridas y siendo revalorizadas como una alternativa que además, y no es poca cosa, por lo menos intenta respuestas en un mundo tan complejo y tan cambiante como el nuestro. Esto sin descuidar lo que ha sido el gran avance en profesionalización, ya desde la irrupción de los bachilleratos artísticos, que desde mi punto de vista han sido un antes y un después, y bueno, la amplia oferta terciaria, que incluso cada vez más se acerca a la oferta universitaria, en muchos casos, o se discute su inclusión,
dentro de la órbita universitaria, hace que quienes egresan de ese ciclo de estudios, bueno, presionen por tener un lugar en el mundo desde aquello para lo que se formaron, ¿verdad? Cosa que antes, sabemos todos, era impensable. Yo mismo vengo de una generación donde, en mi caso, vocacionalmente yo quería dedicarme al teatro y la única alternativa era en tiempo libre después dedicarme a algo que sirviera para algo, de ahí que elegí la abogacía, pero mi vocación fuerte era el teatro, y el teatro era en segundo tiempo y como recreo siempre. No se lo entendía o no se lo concebía como una profesión. Y si bien tengo ya algunos años, tampoco tengo 300, ¿no? O sea que ha sido un cambio relativamente rápido. Doctor, hacía mención usted recién a las industrias creativas. Sobre ese tema quiero hablar, pero quiero cerrar un poquito lo que es la creación del Ministerio de Cultura, ¿verdad? El periodo legislativo termina antes este año por obvias razones, por razones electorales. ¿Usted considera que ese proyecto puede ser tratado antes de que culmine el periodo legislativo? Porque si no, para el próximo, el proyecto debería volver a ser presentado, ¿no? Bueno, en principio yo creo que entró tarde, eso es objetivo. Es un proyecto que ha requerido de grandes consultas, ha tenido idas y vueltas, tampoco hemos sido indemnes a lo que sucedió en la región, porque paradójicamente nosotros construíamos un ministerio cuando tanto Brasil como Argentina lo deconstruían. Eso impactó negativamente sobre nuestro proceso. Yo creo que fue un factor, si bien somos un país soberano e independiente, la región, así como incidió a favor de trabajar hacia un ministerio, también generó cierto cuestionamiento al momento de ellos cumplir un proceso inverso. Pero afortunadamente, y más allá del tiempo, el proyecto se concluyó, es perfectible, seguramente será muy raro que el proyecto tal cual está presentado sea aprobado, seguramente generará a partir de su presentación algún ámbito de debate, bienvenido sea, se modificarán cosas para bien. Por lo tanto, creo que más allá de los tiempos políticos, me parece que es una buena síntesis de esta gestión, y si los tiempos no dan, al menos partimos de la base que hay un documento sintetizado que es producto de un trabajo largo, serio, con una amplia consulta tanto de actores en general como de grupos especializados que han trabajado también en esto. Es justo decir que un grupo, sin duda, y además un grupo que fue promovido por Gonzalo Carámbula previo a su deceso. Él se preocupó especialmente de generar condiciones para que esto no cayera en saco roto, y de allí que el senador Carámbula, Marcos Carámbula, lideró un proceso de que participaron varios especialistas en términos de cultura que ha generado muy buena impronta para ser integrada dentro del proyecto, ¿verdad? Y si bien la redacción del proyecto se lleva adelante por un equipo del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección de Cultura, no es menos cierto que son muchos los actores que han trabajado, incluso reconocidos expresamente, para que este proyecto sea realidad. Por lo tanto, creo que por el trabajo acumulado y por las posibilidades de discusión a futura, aún en la no consideración, en el tiempo que nos queda, que sabemos que es poco, yo creo que igualmente es un muy buen aporte que nosotros hacemos a la sociedad toda y un punto de partida para seguir construyendo. Claro. Ahora sí, pasando a las industrias culturales y creativas, el año que viene Uruguay va a ser sede. Va a ser sede del MICSUR, del Mercado de Industrias Creativas del Sur. Sí, para nosotros una sorpresa, un enorme desafío. Nos preocupó ya desde el año pasado crear nuevas condiciones para el desarrollo de las industrias creativas en nuestro país. Cuando hablamos de industrias creativas nos referimos, ¿verdad?, a aquellos emprendimientos que tienen como característica la creatividad y como materia prima la creatividad por encima de todas las cosas, generando valor intelectual y por ende siendo regidos, ¿verdad?, por derechos de autoría, etc. Hablamos de las industrias creativas tradicionales, las artes escénicas, por ejemplo, la literatura, la música, las artes visuales, el cine, los museos, y hablamos también de las nuevas industrias creativas, ¿verdad? Los videojuegos, las nuevas tecnologías, todos los productos que surgen del desarrollo de la tecnología y de la virtualidad, y el diseño que se ha convertido en un factor fundamental. Nos preocupaba
crear un ámbito para que todas ellas tuvieran mayores posibilidades de desarrollo, de interacción, de profesionalización, de internacionalización, y de allí que el año pasado nos propusimos, bueno, una primera edición del mercado de industrias creativas del Uruguay, el MICUI, que tuvo lugar en esta misma sede y que se repetiría el año próximo, ya que lo concebimos como bienal. Entre medio nos estamos planteando instancias de desarrollo a nivel regional. Ya realizamos un mercado en Paysandú. Nos estamos planteando un mercado ahora en la ciudad de Rocha, no con objetivo Rocha, así como el primero no fue con objetivo Paysandú, sino con un objetivo regional, ¿verdad? Por eso nos planteamos uno en el oeste, nos planteamos uno en la zona este del país. Entre medio fuimos invitados de honor al mercado de industrias creativas de Argentina, donde cumplimos un rol realmente formidable, más de 180 emprendedores, además una presencia cultural muy fuerte, anunciando el mercado de tango de la Intendencia de Montevideo, que va a tener lugar aquí en esta ciudad en el mes de septiembre, por primera vez, no solo para Uruguay, sino para el mundo, concebir un mercado de tango. Y en medio de todo este contexto, en la reunión del Mercosur Cultural y en el entorno de la Cumbre de las Culturas de América, que se dio en la ciudad de Buenos Aires en coincidencia con el mercado allí, se nos ofrece, y Uruguay acepta, la posibilidad de ser sede del mercado de industrias creativas del sur. ¿Qué es esto? Bueno, lo mismo que veníamos relatando, pero a nivel de todo el continente, con la participación de todos los países que conforman el bloque, incluso con la suma de México, y a través de estos países la incorporación de compradores no solamente regionales, sino internacionales, tanto europeos como asiáticos, lo que para Uruguay es un enorme desafío, pero también una gran oportunidad de reafirmar no solamente esta construcción hacia la consolidación de las industrias creativas en el país, sino de ampliar muy rápidamente horizontes. El mercado uruguayo, el MICUI, se suma al mercado argentino, al MICA, al MIC-BR de Brasil, al CHEC de Chile, a un mercado en Paraguay incipiente, al de Colombia, al de Ecuador, en fin. Por lo tanto, esta red permite la ampliación de horizontes para nuestros creadores en un ámbito además de rápida profesionalización. De hecho, es destacable que participando del mercado de Brasil el año pasado, Uruguay cumplió un rol muy importante, muy destacado, gracias a que nos preparamos como país antes de llegar. Estudiamos antes de dar el examen, lo mismo nos pasó yendo hacia Argentina, y yo creo que esto rápidamente nos hizo visualizar por el resto de los países como posible sede para el nuevo mercado. Tener en cuenta que será la primera vez que este mercado del sur, que irá en su cuarta edición, se va a realizar en un país de economía relativamente pequeña, atendiendo que el primero fue en Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, el segundo fue en la ciudad de Bogotá, y el tercero, que fue el año pasado, fue en la ciudad de San Pablo, en Brasil. En esta oportunidad, bueno, Uruguay se pondrá la bandera y seremos entonces sede. Ya en breve, en estas horas, a principios de septiembre, habremos de recibir una delegación de todo el continente, representantes de todo el continente, con los cuales ya estamos conversando los lineamientos para el mercado. Una cosa importante, esto no va a ser una iniciativa de la Dirección Nacional de Cultura y del Ministerio de Educación y Cultura en particular, sino que estamos apostando, y de hecho ya hemos tenido una reunión, a una amplia asociatividad con actores. Eso es un tema país, no es un tema del Ministerio, con actores que garanticen no solamente una muy buena capacidad de acción del gobierno uruguayo, del Estado uruguayo, sino también que amplíen el espectro. De allí que dentro de la mesa coordinadora, por llamarlo de alguna manera, además de este ministerio, está presente el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Agencia Nacional de Desarrollo, la Agencia Uruguaya de Internacionalización, Uruguay 21, Transforma Uruguay como representante, digamos, del sector de desarrollo productivo de nuestro país, y la Intendencia, omitía Mintur, el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Montevideo como uno de los factores fundamentales, ya que el mercado precisamente se va a realizar en esta ciudad, y en todos los casos las comunas o las intendencias o las alcaldías, según cada caso, han tenido un fuerte
compromiso, ¿verdad? Tanto con la organización como con la realización del mercado. La expectativa, me imagino, de participación de parte de creadores, me imagino que es alta. La expectativa es alta, y si nosotros nos regimos por lo que ha sido la experiencia de los 3 mercados anteriores, esto significa, además de una oportunidad de crecimiento como país, de posicionamiento, de visibilidad, además de oportunidades de asociatividad, además de oportunidades de profesionalización, y a veces hasta de descubrir negocios que a priori no se sabía que iban a poder surgir, porque otra de las bondades que tienen los mercados es que nos ayudan a cruzar las líneas, y cada vez más productos que tenían vida propia terminan asociándose con otras líneas y creando nuevas formas. Por lo tanto, la taxonomía que planteamos al principio seguramente cambiará con el tiempo, pero además de todo esto, esto es una oportunidad objetiva desde el punto de vista económico. Tanto en el caso de Brasil como en el caso de Bogotá se manejaron negocios en el entorno de los $10 millones, que es una cifra muy importante. Y bueno, si seguimos la misma línea de trabajo, factiblemente es un esquema que podrá repetirse aquí en el Uruguay, además del valor residual que implica, bueno, la recepción de gente que se traslada, que se aloja, que se moviliza, que consume en el país para participar de este tipo de eventos. Y el prestigio también hacia la ciudad, ¿no? Hacia Montevideo como puerto, claro. como destino, no solamente de este tipo de eventos, sino también como destino turístico, porque este tipo de eventos también se convierte en un objetivo turístico y artístico, en la medida además que el músico, para vender su música, lo que hace es mostrar la música. Entonces suelen armar lo que se llaman showcases, que son instancias donde el músico en realidad se muestra para que el programador o el comprador lo vea, pero eso se hace en la órbita de una suerte de espectáculo abierto que se comparte con público en general. Por lo tanto, este tipo de instancias generan muchas oportunidades y alternativas de disfrute para la ciudadanía en general, más allá de que puedan o no tener vínculo con la temática concreta del mercado. Director de Cultura Sergio Mautone, muchísimas gracias por favor, un gusto como siempre.